Nacional de Procedimientos Penales solicita se vincule al proceso al señor Sebastián Serrat Santana en relación a los elementos constitutivos del delito de homicidio culposo, establecido en el artículo 302 en relación con el artículo 70 del Código Penal Federal. En estos momentos procedo a hacer una breve narración de los hechos que nos corresponden. Siendo aproximadamente las 18 horas con 10 minutos del día 12 de julio del año 2014, el señor Sebastián Serrat Santana conducía a exceso de velocidad un barco de pesca con número de matrícula MXH433 rumbo a la bahía de Tampico, Tamaulipas, trayendo a bordo a 3 personas. Pero debido al exceso de velocidad con la que este conducía, no se percató que en dicha trayectoria se encontraba un disco, lo que provocó que este se impactara con el mismo, saliendo proyectado en ese momento el señor Luis Javier Carrasco González, quien se golpeó fuertemente en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico que posteriormente le causó la muerte. Su señoría, en relación a los hechos anteriormente narrados, debemos establecer que constituyen el delito que la ley señala como homicidio, pues comete el delito de homicidio quien prive la vida a otro. De igual forma, se le atribuye al señor Sebastián Serrat Santana la calidad de autor material. Dicha conducta reúne las características del tipo culposo. Esto es, que el señor Sebastián Serrat Santana no tenía la intención de realizar dicha conducta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal. Primeramente, debemos establecer la conducta encaminada a privar la vida. Esto lo acreditamos con el dictamen de necropsia emitido por el médico legista Miguel Moreno Villalobos, con fecha 13 de julio del año 2014, quien después de examinar el cadáver del señor Luis Javier, dictaminó que la causa de la muerte se debió a un traumatismo craneoencefálico debido a una fractura occipital del lado derecho del cráneo. De igual forma, se cuenta con el informe de la agente Rosalía Ruiz, quien llegó al lugar de los hechos después de haber sido avisada por la Capitanía del Puerto, y quien al llegar al lugar se encontró con la señora María de Jesús y al platicar con ella, esta misma hizo el señalamiento directo del hoy imputado, el señor Sebastián Serrat Santana, como el único responsable de la muerte de su marido. De igual forma, debemos establecer que existió una causa externa, lo cual provocó que dichos hechos sucedieran, puesto que esto lo acreditamos con la declaración de la señora María de Jesús, quien manifestó que venía a bordo de un barco que conducía el señor Sebastián Serrat Santana, mismo que lo conducía a exceso de velocidad, que de pronto escuchó un fuerte golpe y se dio cuenta cómo su marido y el amigo de este salieron impulsados debido al golpe. De igual forma, debemos puntualizar que la conducta realizada fue del tipo culposo. Esto es, como lo mencioné anteriormente, que el señor Sebastián lo realizó sin ninguna intención, pero sí hubo un descuido por su parte, puesto que el señor, al ser un capitán reconocido y un hombre de mar, debió prever que dicho hecho pudiera ser posible. Esto, de igual forma, lo podemos acreditar con la declaración del capitán del puerto, el señor Manuel González, quien en su declaración declaró lo siguiente. Dijo que el señor, que después de haber sido avisada por una llamada de auxilio, se trasladó al lugar de los hechos. Y al llegar ahí, se encontró con un barco deportivo de pesca con número de matrícula MXH433 encallado en unos arenales, lo cual le pareció poco habitual, puesto que los hombres del mar, como es el señor Sebastián Serrat Santana, deberían estar conscientes que debido a los malos climas anteriores, esto era posible. Por lo anterior manifestado, su señoría, quiero resaltar que los elementos constitutivos vertidos en dicha carpeta, tales como la declaración de la señora María de Jesús, como la declaración del capitán del puerto y el informe de la agente Rosalía Ruiz, reúnen las circunstancias de modo, tiempo y lugar. De misma forma, no cuenta con contradicciones entre las mismas. También son hechos que pudieron percibir a través del oído y de la vista. También debemos de considerar que el dictamen fue emitido por un médico legista, quien es un perito experto en la materia, el cual cuenta con los conocimientos suficientes para determinar el motivo de la muerte. Es por ello, su señoría, que esta representación social solicita la vinculación al proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Es cuanto. Su señoría, esta defensa solicita en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales
y por lo cual el Señor se